Las Fuerzas Armadas de Brasil abren los ojos y le dan la espalda a Bolsonaro y miran hacia Lula con respeto y promesas de lealtad. El desastroso manejo del país hace que hasta las cúpulas castrenses se den cuenta de la inoperancia de la ultraderecha bolsonarista. El actual presidente de Brasil se queda cada vez más solo, nadando en su locura y vociferando en vano amenazas golpistas que ya no asustan a nadie. Altos mandos de las Fuerzas Armadas de Brasil se expresaron en los últimos días a favor de respetar la casi segura victoria del candidato Ignacio Lula da Silva. Militares, exmiembros y compañeros de Jair Bolsonaro expusieron las locuras del actual presidente en funciones y garantizaron que las fuerzas están dispuestas a respetar el proceso democrático. Con esta postura, le mandan un mensaje claro al actual mandatario y le dicen: no cuentes con nosotros. No estamos tan locos para seguir tu juego de destrucción y negación. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Armadas brasileñas, Carlos Almeida Baptista, afirmó que el cuerpo militar será leal a Luis Ignacio Lula da Silva si éste resulta vencedor. Así lo expresó el alto mando militar en una entrevista para medios locales. El alto jefe militar aseguró que saludarán al preferido de las elecciones presidenciales del corriente año. Todo indica que Lula da Silva ganará las mismas con un amplio margen en primera vuelta. Ante ese panorama de derrota segura, Bolsonaro había expresado poca voluntad de aceptar el resultado electoral, lo que hacía especular y temer que las Fuerzas Armadas estuvieran dispuestas a intervenir en el desarrollo democrático. Las palabras del actual militar al mando, sumadas a las voces de otros exmilitares y funcionarios castristas de Bolsonaro, terminaron por aclarar el panorama. El ultraderechista se encuentra cada vez más solo, en medio de una de las gestiones más espantosas de la historia moderna de Brasil. Quien gane las elecciones gobernará Brasil. No hay otra alternativa que respetar la voluntad del pueblo, dijo el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, militar que fue ministro de Bolsonaro en 2019 por 5 meses y luego despedido por enemistarse con el mandatario. Por su parte, el general en retiro Otávio Rego Barros, ex portavoz del mandatario, dijo en una entrevista que los militares no fueron responsables de los errores garrafales de la actual gestión. Las Fuerzas Armadas se reafirman como una institución del Estado, alejada de la política partidaria, agregó. De igual manera, el general retirado Paulo Chagas, compañero de campaña de Jair Bolsonaro, manifestó que muchos de sus colegas se sintieron decepcionados por la administración bolsonarista y que el presidente demostró no estar a la altura de sus promesas de campaña con respecto a la corrupción. Estas declaraciones adquieren mayor importancia si tenemos en cuenta que el actual presidente en funciones fue el que mayor protagonismo dio a las Fuerzas Armadas. Nunca en la historia de Brasil se habían nombrado a tantos militares para cargos públicos estatales. Según Creomar de Souza, de la consultora de riesgo política Dharma, algunos militares creyeron que podrían supervisar de cerca al lunático Bolsonaro, uniéndose a su gobierno. Sin embargo, pasó todo lo contrario. El ultraderechista los hizo doblegarse y eliminó a los que se fueron oponiendo a su desastrosa gestión. Distintos analistas políticos y exministros coincidieron en que el prestigio de los militares se vio afectado debido a que el mandatario borró la línea entre su gobierno y las Fuerzas Armadas. Él mismo, al ser un exmilitar, llenó de militares obsecuentes su gobierno. La obsecuencia y la falta de capacidad de gestión provocaron un fuerte golpe a las Fuerzas Armadas. El descrédito que acumuló Jair Bolsonaro terminó por impregnar a todas las Fuerzas Armadas, haciendo que los altos mandos se encuentren cada vez más en el dilema de apoyar al presidente en sus locuras o garantizar la democracia. Al menos 2 puntos demostraron la inoperancia del desquiciado Bolsonaro para sus propias Fuerzas Armadas: la economía endeble de la mayor potencia sudamericana y una gestión espantosa de la crisis sanitaria que incluía propaganda antivacuna.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, realizó un informe en este sentido. La economía brasileña continúa presentando signos de una fuerte desaceleración, como viene ocurriendo desde hace meses a la vista de los indicadores compuestos avanzados. Para el caso de Brasil, este indicador bajó 90 décimas en diciembre hasta 98,59 puntos, por lo que se aleja del nivel 100, que marca la tendencia de largo plazo. Estos datos contrastan en particular con la de Rusia, cuyo indicador avanzó todo el año 2021 y alcanzó los 103,89 puntos en diciembre. Brasil es el país de las 6 grandes economías emergentes para las que la OCDE ofrece estas estadísticas, que tiene una evolución tan desfavorable. Esto, sumado a los efectos directos de la crisis sanitaria, hace de la administración bolsonarista algo cercano a la catástrofe. Precisamente, el manejo de la pandemia es el otro punto crucial del distanciamiento de las Fuerzas Armadas. Los índices de rechazo fueron en aumento a medida que el presidente desenvolvía su postura negacionista y antivacuna con respecto a la pandemia. A mediados de enero, Brasil registró un nuevo récord de contagios, alcanzando los 137.000 casos. Los especialistas consideran que podrían alcanzar su pico en el transcurso de febrero, y las instituciones sanitarias ya alertan sobre la presión en los servicios de salud. Desde el inicio de la pandemia, ya fallecieron más de 600.000 personas. Estoy convencido de que Bolsonaro es responsable de más de la mitad de las personas que murieron por el virus, dijo al respecto Lula da Silva en una entrevista para la cadena CBN. Bolsonaro sigue promocionando medicinas que no funcionan. Sigue luchando contra la vacuna y dice que los niños que murieron son insignificantes. Este tipo no es humano, agregó el dirigente del PT, horrorizado por las políticas de ultraderecha negacionistas. En este sentido, las Fuerzas Armadas se plantaron en franca confrontación con la postura del presidente en funciones. Los mandos del ejército obligaron la vacunación de sus tropas, dejando sentada así su postura disidente de las políticas ejercidas por el Ejecutivo. El jefe del ente regulador sanitario Anvisa, el almirante Antonio Barra Torres, escribió una carta abierta al presidente instándolo a retractarse de las críticas a su personal por autorizar la vacunación de los niños contra el coronavirus. No obstante, la ideología bolsonarista no tuvo efecto ni en sus más afines compañeros. Las recientes declaraciones sobre la vacuna demuestran que Bolsonaro no pudo impregnar a las Fuerzas Armadas con su ideología de extrema derecha, dijo Celón Amorim, exministro de Defensa. En este contexto, las amenazas de Bolsonaro de no reconocer una posible victoria de Lula suenan cada vez más ridículas y ahora ya ni siquiera tiene el apoyo de su núcleo más fuerte, las Fuerzas Armadas. Brasil se convirtió en un nuevo ejemplo latinoamericano de que la derecha no funciona. Hay quienes ven este acercamiento de las Fuerzas Armadas a Lula como un acto de resguardo ante la casi asegurada victoria. Sin embargo, el mensaje es claro. Las políticas de derecha no le funcionan ni a la propia derecha. Ahora las Fuerzas Armadas de Brasil saludan al próximo presidente de izquierda. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.